¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos información con el propósito de que ustedes tengan más elementos para hacer un análisis, un juicio sobre los hechos públicos que nos afectan y que son importantes. Estamos exactamente a un día de que se realicen los comicios históricos para la renovación de por lo menos la mitad de toda la estructura del Poder Judicial de la Federación. Un poder que durante décadas y probablemente si nos regresamos y hacemos un análisis detallado, probablemente en los 2 últimos siglos, un poder que fue prácticamente impermeable al escrutinio del pueblo, pero que estuvo permanentemente al servicio de minorías privilegiadas en donde evidentemente el pueblo no contaba o no ha contado hasta el momento, pero ese poder judicial tendrá que irse después de los comicios del próximo domingo, porque a partir del 1 de septiembre tomarán posesión y jurarán su compromiso con el pueblo los nuevos funcionarios, ministros, magistrados y jueces que serán electos por el voto popular. Evidentemente, hay personas que seguramente están un poco nerviosas, seguramente no tienen muy claro por quién van a votar. ¿Por qué? Pues porque es un asunto nuevo, inédito, incluso para aquellos que estamos en los medios de comunicación y que hemos tratado de darle un seguimiento puntual a este proceso. Todavía se nos complica un poco tener claridad con respecto a los perfiles más adecuados para los comicios del domingo próximo. Seguramente, porque es natural que así suceda cuando se hace un ejercicio de esta naturaleza por primera ocasión, nos vamos a equivocar en algunos casos, a lo mejor habrá errores muy sensibles en cuanto a la elección de algunos perfiles impresentables y probablemente se nos cuele una que otra alimaña a algún ámbito del Poder Judicial, pero en realidad hay muchos beneficios en particular que vamos a recibir los ciudadanos cuando este Poder Judicial empiece a funcionar. Y hay uno que en particular a mí me parece muy importante y creo que todos debemos de analizarlo y sopesarlo con mucho cuidado, pero también con mucho optimismo. ¿Por qué? Porque usted se habrá dado cuenta que en los últimos 6, por lo menos en los últimos 6, 7 años, ha habido muchas quejas con respecto a la conducta arbitraria y abusiva en algunos casos del Poder Judicial. No de todo el Poder Judicial, pero desgraciadamente de la mayoría del Poder Judicial. Porque habrá quien diga, bueno, es que no todo el Poder Judicial está podrido y contaminado y es corrupto. No necesariamente, pero también es evidente que aquellos que no se ciñen a las normas de la corrupción que impera en el Poder Judicial seguramente son hostilizados y se les impide que cumplan cabalmente con su responsabilidad de administrar justicia. Esto, por supuesto, no va a cambiar de inmediato después del próximo domingo, ni después de que tomen posesión los nuevos funcionarios del Poder Judicial, pero indudablemente será un paso importante. ¿Por qué? Pues porque se van los que ya no deben estar. Aquellos que hicieron del Poder Judicial un coto de corrupción, de nepotismo, de privilegios, tanto personales como de grupos facciosos, se van y depende del pueblo de que no vuelvan a regresar. Pero voy al punto que a mí en lo particular me parece muy, muy importante. Un cambio profundo en la nueva estructura del Poder Judicial de la Federación en nuestro país, luego de las elecciones de este domingo 1 de junio del 2025, será el establecimiento a partir del lunes 1 de septiembre del 2025 del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Voy a compartir con ustedes un párrafo que me parece estupendo, que está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo número 97. Es así como el anuncio de que pueden venir tiempos nuevos y de que ese poder que se había sustraído durante décadas del escrutinio y de la sanción, no solo del pueblo, sino de la misma institución que tendría la obligación de vigilar la conducta de magistrados y jueces, porque resulta, como se lo hemos comentado, que los ministros se cuidaban a ellos mismos, y la verdad es que se cuidaban muy bien porque no hay antecedentes de que algún ministro haya sido metido a la cárcel por alguna transota que haya cometido. Pero ahí le va. Este párrafo, que está al final del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice
expone una muy apretada síntesis de las bondades que podría tener para el pueblo la función del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Dice lo siguiente: cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue el tribunal y en su caso sancione la conducta denunciada. El Tribunal de Disciplina Judicial conducirá y sustanciará sus procedimientos de manera pronta, completa, expedita e imparcial, conforme al procedimiento que establezca la ley. Es decir, este tribunal, si funciona como esperamos que funcione, contribuirá en gran medida a combatir la impunidad de los abusos que algunos jueces, magistrados o ministros del Poder Judicial pudieran cometer en contra de lo sustantivo de su función, que es administrar justicia. Pero si así fuera, y si el tribunal funcionara como debe funcionar, se acabaría para siempre la impunidad de ministros, magistrados y jueces. Actualmente, esta función la tiene el Consejo de la Judicatura Federal, que se ha significado por ser complaciente y en algunos casos cómplice del personal judicial que defrauda la confianza de la sociedad, cometiendo abusos e incluso delitos que regularmente no son sancionados. Este Consejo de la Judicatura Federal es presidido hasta ahora por la también presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. El Tribunal de Disciplina Judicial, dice la reforma constitucional que entró en vigor el lunes 16 de septiembre del 2024, dice que el Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, y se integrará por 5 personas electas por la ciudadanía a nivel nacional. Esto lo establece el artículo 100 de la Constitución, y esos 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial son por los que usted y todos vamos a votar el próximo domingo. En la diapositiva número 4 vemos cuáles son los requisitos para quienes estarán en las boletas y aspiren a ser electos el próximo domingo como integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Dice, para ser elegibles, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. Durante 6 años en su encargo, durarán 6 años en su encargo, y serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser electos para un nuevo periodo. Cada 2 años se renovará la presidencia del tribunal de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo la presidencia a quienes alcancen mayor votación. ¿Esto qué significa? Bueno, que el magistrado electo del Tribunal de Disciplina Judicial que obtenga más votos el domingo próximo, esa persona va a ser el presidente del tribunal. Y cada uno de los magistrados electos van a durar 6 años en su encargo, pero cada 2 años se va a renovar el presidente. Es decir, quien saque la más alta votación en este domingo será el presidente. Y dentro de 2 años, quien haya quedado en segundo lugar asumirá el siguiente periodo al frente de la presidencia y así sucesivamente. En la diapositiva número 5 vemos algunas especificaciones sobre el funcionamiento del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué dice sobre el funcionamiento del tribunal? Dice lo siguiente: funcionará en pleno y en comisiones. Usted sabe que el pleno serán los 5 magistrados en conjunto. El pleno será la autoridad sustanciadora en los términos que establezca la ley y resolverá en segunda instancia los asuntos de su competencia. Podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones. Hago una pausa aquí en esta frase porque dice,
podrá ordenar oficiosamente. ¿Esto qué significa? Bueno, que si alguno de los magistrados se entera de algún abuso, irregularidad o delito presumiblemente cometido por un ministro, magistrado o juez, no se necesitaría denuncia para que se iniciara una investigación de ese caso. Pero, por supuesto, también si hay una denuncia, con mayor razón se iniciarían las investigaciones. En este caso, el Pleno podrá atraer el procedimiento relacionado con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine. Así se plantea el funcionamiento de este tribunal. Y en la diapositiva número 6 vemos cuál es el procedimiento para resolver los asuntos de la competencia del tribunal. Aquí vemos que la Constitución establece que el Tribunal de Disciplina Judicial desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas en primera instancia, a través de comisiones conformadas por 3 de sus integrantes, que fungirán como autoridad substanciadora y resolutora en los asuntos de su competencia. Es decir, el Pleno será la máxima instancia a la que podrá recurrir quien no quede conforme con una decisión de las diferentes comisiones que se irán integrando para resolver asuntos específicos. Sus resoluciones podrán ser impugnadas, se refiere a las resoluciones de estas comisiones. Sus resoluciones podrán ser impugnadas ante el Pleno, que resolverá por mayoría de 4 de 5 votos en los términos que señale la ley. Esto es bien importante. Las decisiones del tribunal serán definitivas e inatacables y por lo tanto no procede juicio ni recurso alguno en contra de estas. Es decir, si el Tribunal de Disciplina Judicial decide que un ministro, magistrado o juez metió la pata y cometió algún abuso o delito, la resolución del tribunal es inapelable, no procede ningún recurso jurídico en contra de las decisiones del Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial, algo que también es muy trascendente. El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial conducirá sus investigaciones a través de una unidad responsable de integrar y presentar al Pleno o a sus comisiones los informes de probable responsabilidad, para lo cual podrá ordenar la recolección de indicios y medios de prueba, requerir información y documentación, realizar inspecciones, llamar a comparecer y apercibir a personas que aporten elementos de prueba, solicitar medidas cautelares y de apremio para el desarrollo de sus investigaciones, entre otras que determinen las leyes. Por ejemplo, si el tribunal se entera que hay por ahí un ministro, magistrado o juez que de repente se hizo escandalosamente rico, el tribunal tendrá facultades para pedirle a la Secretaría de Hacienda que le informe cómo está manejando sus recursos este nuevo rico y para saber de dónde viene el dinero, o que el implicado explique de dónde sale ese dinero que lo vuelve muy ostentoso y dilapilador. El tribunal tendrá una facultad muy, muy importante en el combate a la corrupción y a la impunidad. Escuche usted este párrafo. El Tribunal de Disciplina Judicial podrá dar vista al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y, sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por voto popular ante la Cámara de Diputados. Es decir, si el tribunal descubre que hay por allí un funcionario, ministro, magistrado, juez, que está cometiendo algún delito, podrá informarle al Ministerio Público para que el Ministerio Público le abra una carpeta de investigación. Y como en el caso de los ministros y de los magistrados electorales, el tribunal no los puede destituir de manera directa, sí podrá el tribunal pedirle a la Cámara de Diputados que inicie un juicio político en contra de ese servidor para que quede, primero que nada, para destituirlo. Segundo, para inhabilitarlo para el servicio público. Y tercero, para que sea puesto a disposición de una autoridad judicial que le inicie proceso para sancionarlo por la vía penal.
Todo esto que les estoy diciendo y que les estoy narrando es lo que les da una fortaleza especial y una relevancia singular al Tribunal de Disciplina Judicial. Si funciona este tribunal como está enunciado en la Constitución, el Poder Judicial de la Federación cambiará profundamente y los funcionarios judiciales tendrán que caminar derechitos y comprometidos en el servicio de la gente. En el caso de los juicios políticos, se refiere en particular, como le decía usted, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a magistrados electorales que podrán ser destituidos e inhabilitados para el desempeño de cargos públicos sin excluir la posibilidad de que sean procesados penalmente en caso de que se les atribuya algún delito. Y otra de las facultades importantes que tendrá el Tribunal de Disciplina Judicial es que podrá evaluar el desempeño de las personas magistradas y magistrados de circuito y las juezas y jueces de distrito que resulten electos en los comicios del próximo domingo. La ley garantizará la imparcialidad y objetividad de las personas evaluadoras, así como los procedimientos para ordenar las siguientes medidas correctivas o sancionadoras cuando la evaluación resulte insatisfactoria. Es decir, cuando el Tribunal de Disciplina haga la evaluación de algún magistrado o juez y le parezca que es insatisfactoria la evaluación o insuficiente, ¿qué procede? Bueno, proceden medidas de fortalecimiento consistentes en actividades de capacitación y otras tendientes a reforzar los conocimientos o competencias de la persona evaluada, a cuyo término se aplicará una nueva evaluación. Y cuando la persona servidora pública no acredite favorablemente la evaluación que derive de las medidas correctivas ordenadas y se niegue a acatarlas, el tribunal podrá ordenar su suspensión de hasta 1 año y determinar las acciones y condiciones para su restitución. Transcurrido el año de suspensión, sin acreditar satisfactoriamente la evaluación, el tribunal resolverá de manera fundada y motivada la destitución de la persona servidora pública sin responsabilidad para el Poder Judicial. Recuerda que en un primer momento le decía a usted que la trascendencia de la labor del tribunal. Bueno, pues el asunto es que cuando hablábamos, por ejemplo, de que es inevitable que en un proceso nuevo, históricamente nuevo, como el que vamos a resolver el próximo domingo, pues no se puede descartar que se cuelen algunas alimañas. Pero, fíjese usted, para eso está el Tribunal de Disciplina Judicial. Si usted como ciudadano, usted como simple ciudadano, descubre que algún juececillo por ahí o algún magistrado, o incluso descubre o observa que algún ministro ha cometido algún abuso o delito, cualquier ciudadano, sin mayores trámites, se acerca al tribunal y dice, oigan, pues yo estoy viendo aquí como que está medio torcida la conducta de este sujeto y quizá valdría la pena investigarlo porque hizo esto, esto y esto. Y el tribunal podría investigarlo y a lo mejor cortar de tajo la mala hierba que pudiera quedar viva después de los comicios del próximo domingo. Pero hay otra institución que empezará a operar en septiembre del 2025 como producto de la reforma al Poder Judicial, aunque la designación de sus funcionarios no pasará por las urnas. Me refiero al órgano de administración judicial responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial. Tendrá a su cargo la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito. Es decir, este órgano de administración judicial sustituye al Consejo de la Judicatura en la tarea de incluso designar y reasignar tanto magistrados de circuito como jueces de distrito. El ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, así como su formación, promoción y evaluación de desempeño, será otra tarea del órgano de administración judicial. La inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo del Poder Judicial también, y las demás que establezca la ley. Bueno, estas funciones las cumple actualmente el Consejo de la Judicatura Federal, que preside todavía
la ministra Norma Piña, que depende directamente de la presidenta de la Suprema Corte. Bueno, pues este órgano va a ser independiente de la presidencia de la Suprema Corte y de la Suprema Corte de manera directa. Esto lo establece el artículo 100 constitucional en cuanto a la función de este nuevo órgano de administración judicial. En la diapositiva número 13 vemos cómo se integrará el pleno de esta nueva estructura en el Poder Judicial de la Federación. Bueno, dice lo siguiente: el pleno del órgano de administración judicial se integrará por 5 personas que durarán en su encargo 6 años improrrogables, de las cuales una será designada por el Poder Ejecutivo por conducto de la persona titular de la Presidencia de la República. Es decir, el Poder Ejecutivo designará uno de los 5 integrantes del órgano de administración y lo designará la Presidenta de la República. Otro de los integrantes lo propondrá el Senado de la República mediante votación calificada de 2/3 de sus integrantes presentes. Y 3 más integrantes de este órgano de administración judicial. 3 serán propuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con mayoría de 6 votos de los 9 integrantes que se incorporarán a la Suprema Corte a partir del 1 de septiembre. La presidencia del órgano será por un periodo de 2 años y será rotatoria entre los integrantes de este nuevo órgano del Poder Judicial. Durarán 6 años improrrogables, lo cual significa que por lo menos 3 personas diferentes de las 5 que van a ser electas el 1 de junio tendrán la oportunidad de presidir este órgano de administración judicial. Y en la diapositiva 14 vemos cuáles requisitos deben cumplir los integrantes del nuevo órgano de administración judicial. Bueno, la Constitución dice que quienes integren el pleno del órgano de administración judicial deberán ser mexicanos por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, contar con experiencia profesional mínima de 5 años y contar, fíjese usted, aquí es diferente, contar con título de licenciatura en Derecho, licenciatura en Economía, Actuaría, Administración, Contabilidad o cualquier título profesional relacionado con las actividades del órgano de administración judicial con una antigüedad mínima de 5 años y no estar inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público ni haber sido condenados por delito doloso. También establece la Constitución que durante su encargo las personas integrantes del pleno del órgano de administración judicial solo podrán ser removidas mediante la instauración de juicios políticos. En caso de defunción, renuncia o ausencia definitiva de algunas de las personas integrantes, la autoridad que le designó hará un nuevo nombramiento por el tiempo que reste al periodo de designación respectivo. La trascendencia del nuevo órgano de administración judicial es justamente que será la que le dará estructura orgánica a todas las entidades que forman parte del Poder Judicial, pero particularmente se encargará de administrar el funcionamiento de los tribunales colegiados de circuito y de los jueces de distrito, de los juzgados de distrito. La ley definirá en el ámbito de responsabilidades del nuevo órgano administrativo las bases para la formación, evaluación, certificación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial. Es decir, este nuevo órgano se encargará de tutelar el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. Es decir, la formación de los magistrados y jueces será la responsabilidad administrativa del órgano de administración judicial. Y otro aspecto importante que tendrá este nuevo órgano de administración judicial es que el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal será proporcionado por el órgano de administración judicial a través del Instituto Federal de Defensoría Pública. Es decir, las personas que no puedan pagar un abogado recibirán apoyo del órgano de administración judicial que les designará un abogado para que les ayude en su defensa.
La Escuela Nacional de Formación Judicial será la encargada de capacitar a los defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición. El órgano de administración judicial elaborará el presupuesto del Poder Judicial de la Federación y los presupuestos serán remitidos por dicho órgano al Poder Ejecutivo, es decir, a la Presidencia de la República, para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del año que corresponda. Con respecto a las responsabilidades de los servidores públicos, el artículo 108 constitucional establece que se considerará en esta categoría de servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, a los funcionarios y empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. ¿Por qué es importante que veamos esto? Bueno, pues porque la ley de responsabilidades públicas, la ley de responsabilidades de los servidores públicos es la que se toma como referencia y como base para la iniciación de los juicios políticos. Mediante juicio político, se impondrá a los servidores públicos la destitución de sus cargos y la inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Este párrafo que le acabo de leer a usted, que se refiere a que se puede iniciar juicio político contra los servidores públicos cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. Este principio, este concepto, podría haberse aplicado a la actual ministra presidente de la Suprema Corte, Norma Piña, y a varios de los ministros que la secundaron. ¿Por qué? Pues porque usted recordará que trataron de bloquear por todos los medios la reforma al Poder Judicial y después trataron de impedir también con argucias jurídicas que se llevara a cabo el proceso electoral judicial, aún cuando esto ya era parte de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos de corrupción será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. Es decir, ningún servidor público de cualquier ámbito y menos del Poder Judicial se puede sustraer de ser sancionado por la vía penal. Y las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo o por motivo del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia ilícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de otras penas que correspondan por la vía penal y por supuesto también por la vía administrativa. Como usted verá, estos dos nuevos órganos, el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, son dos instancias clave para el mejoramiento del nuevo Poder Judicial que vamos a elegir el próximo domingo. Por lo tanto, yo nada más le invitaré a que el domingo vaya a votar con mucho gusto, con mucho entusiasmo. Es el ejercicio de un nuevo derecho ciudadano que todos podemos ejercer. Y como he insistido durante el transcurso de estos programas, métase usted a la página de internet del Instituto Nacional Electoral. Nada más póngale ahí, Instituto Nacional Electoral. Después, ponga usted en cualquier buscador, ubicar tu casilla. Y lo va a llevar directo a una herramienta que le permitirá ubicar su casilla. Póngale en cualquier buscador ubicar tu casilla y le va a aparecer la herramienta. ¿Qué necesita para ubicar su casilla?
necesita poner la entidad donde usted vive y el número de su sección electoral. Con esos dos datos le va a dar en pantalla la dirección exacta donde está la casilla en la que usted podrá votar, que muy probablemente sea la misma donde ha votado tradicionalmente en otros procesos electorales. Y termino con una sola recomendación. Vaya, vote con entusiasmo. Y si tiene alguna duda, simplemente recuerde que antes del nombre de los candidatos hay dos letritas que dicen cuál es el poder de la unión que lo postuló. Si tiene dudas, simplemente vote por los candidatos que hayan sido postulados por el poder de la unión al que usted le tenga más confianza. Y con esto concluyo hoy Puntos y Comas. Felices elecciones el domingo. Por aquí nos encontraremos el lunes. Gracias, buenas noches. Descansen ustedes.